Y un poco tenía como título de este mensaje, ¿cómo caminar sobre el agua? Me vas a decir, wow, ¿se puede caminar sobre el agua? ¿Qué pensás? ¿Se puede caminar sobre el agua? Difícil, ¿no? ¿Alguno se animó alguna vez? ¿Saltó a caminar sobre el agua? Sí, cuando es bajito, bueno, hay que caminar sobre el agua. Pero no pudiste, ¿no? Si cuando es muy hondo, ¿qué pasa? Si ponemos el pie y queremos caminar, ¿qué pasa? Nos hundimos, ¿no? Nos hundimos. Es difícil caminar sobre el agua. ¿Cuántas veces no nos animamos a realizar algo? ¿Sí? ¿Cuántas veces no te animaste a realizar algo? Algo que Dios te dijo, o un sueño, un proyecto que tenías, si no te animaste. ¿Sí? ¿Cuántas veces estabas ahí, a ese paso de caminar en el agua, y te quedaste? ¿Sí? Te frenaste. ¿Cuántas veces sentiste que tenías que hacer algo y no te animaste a hacerlo? ¿Sí? No sé si a alguno le pasó, pero a mí me pasó muchas veces. ¿Sí? Saber que tenía que hacer algo, ay, lo hago, no lo hago, ¿sí? No me animaba a hacerlo. ¿Cuántas veces en la vida tenemos que tomar decisiones que implican valentía, que implican ser valientes, que implican esforzarnos y decir, bueno, voy, sí, voy ahí. Me lanzo a caminar sobre el agua. ¿Sí? Un poco raro esto de caminar sobre el agua, ¿no? Pero ahora vamos a ir viendo de qué se trata. Por ahí estás por abandonar algo que empezaste. ¿Sí? Decís, ya está, llegué al límite, no puedo más. ¿Sí? Ya estuve caminando sobre el agua, estuve esforzándome, fui valiente, pero no aguanto más. Ya quiero largar. Si no veo cosas nuevas, no veo cambios, no veo fruto en esto que hago. ¿Sí? La cuestión es que la valentía nos sirve para un montón de circunstancias que debemos afrontar en nuestra vida. ¿Sí? Necesitamos ser valientes para afrontar un montón de circunstancias que a lo largo de nuestra vida aparecen. ¿Sí? Aparecen muchas circunstancias a lo largo de esta vida. ¿Saben qué? Yo siempre le cuento por ahí los chicos que ya me lo escucharon varias veces esto, o por ahí ni se acuerdan, pero tuve un momento en el que tuve que ser valiente y no me animé. ¿Sí? Me acuerdo cuando era chico, tuve que tocar el bombo, ¿sí? En una fiesta, y era la fiesta del colegio, ¿sí? Y me pusieron ahí a tocar el bombo, así como los chicos tocaban acá la guitarra, entonces yo tenía que tocar el bombo. Entonces la maestra agarró y dijo, dale, Daniel, dale, te toca a vos ahora. Bueno, yo fui todo temeroso, agarré el bombo, me senté, miré a toda la gente y me fui, corriendo. Me fui corriendo, llorando, porque no me animaba. Ahí vinieron todas corriendo la maestra. Daniel, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? No puedo. Bueno, no sé qué habrán hecho porque ni me acuerdo de ese momento. Pero bueno, yo no toqué el bombo. No sé si habrá tocado otro o cambiaron el repertorio. Pero no me animé. Sí, no me animé. Y muchas veces en la vida necesitamos hacer algo, tenemos que hacer algo y no nos animamos. Si no nos animamos, no nos lanzamos a eso que Dios nos dijo, a eso que Dios nos mostró, a ese sueño, a ese proyecto, a eso que tenemos en mente durante años, no nos animamos a dar ese paso. No nos animamos. Me acuerdo la primera vez que prediqué también. El pastor me dice, Daniel, el domingo tenés que predicar vos. ¡Wow! ¿A dónde? ¿En la reunión? ¿Con la gente? Nah, mentira. No le creía, ¿sí? Pero dije, bueno, me animo. Me acuerdo que ese día, justo ese día, obviamente fue por nervios que tenía, me quedé sin voz. No podía hablar, era, hola, sí, porque... No podía hablar. Sí, me quedé sin voz. Ese día por lo menos me animé. Aunque sea prediqué sin voz, pero me animé. ¿Sí? Y yo creo que cuando nos animamos, Dios empieza a obrar. ¿Sí? Cuando nosotros damos ese paso, Dios empieza a obrar en eso que nos mostró. Hay que tener valentía y animarse a tirar, por ejemplo, de un paracaídas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en las alturas soy muy miedoso, así que tirar un paracaídas lo veo muy difícil. Salvo que esté así y no sepa dónde estoy, me empujen y bueno, caí, ya no me queda otra. Pero no sé cuántos se animan a tirarse un paracaídas o alguno que le guste. Yo no me animo, ¿sí? Yo no me animo a tirar un paracaídas. Hay que ser valiente para eso. Hay que ser valiente para manejar un auto de Fórmula 1, ¿no? Van a 300 kilómetros por hora. Ni hablar de manejar un avión, porque esto es peor para... Prefiero manejar un auto de Fórmula 1 que por lo menos estoy en la tierra, ¿no? Pero hay que ser valiente y necesitamos la valentía. Necesitamos la valentía para lanzarnos y para hacer lo que Dios nos dijo que hagamos. Quería que veamos un pequeño videíto medio gracioso, pero que después lo vamos a comentar un poco también. A veces somos como esos niños, ¿no? Queremos ver llegar, por ahí nos animamos a ir más allá, ¿no? Pero creo que nos falta
lo que les faltaba a ellos, que sí, obviamente no estaban pensando en eso, pero nos falta agarrarnos de Dios, confiar en Jesús. ¿Sí? Y hoy quiero que veamos un poco eso, cómo caminar, ¿sí? Cómo caminar sobre el agua confiando en Jesús. Vieron que el otro se tiró más largo, pero ¿qué pasó? Nunca se dio cuenta de que se terminó chocando, ¿sí? Y a veces somos así, por querer mandarnos, animarnos, ¿sí? Pero sin confiar en Jesús, con nuestra propia cuenta, con nuestra propia prudencia, creyendo que nosotros podemos, nos terminamos estampando contra la pared, ¿sí? Y no nos damos cuenta o nos terminamos hundiendo en el agua cuando pensamos que estamos caminando, y debemos poner los ojos en Jesús. El tema es que debemos ser valientes y animarnos a realizar lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y vamos a ver a alguien que se animó a caminar sobre el agua. ¿Sabés que en la Biblia hay alguien que caminó sobre el agua? ¿Sí? ¿Se acuerda alguno de quién fue? Muy bien. Pedro se animó a caminar sobre el agua. Así que vamos a leer Mateo, capítulo 14, versículo 23. Mateo 14, versículo 23. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Versículo 26 dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y el versículo 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén, hasta ahí la palabra de Dios. Vemos que alguien se animó a caminar sobre el agua. Y lo primero que quería ver en esta noche es que para caminar sobre el agua primero nos tenemos que animar, ¿sí? Si no nos animamos, nunca vamos a poder caminar sobre el agua, ¿sí? Animate a caminar sobre el agua. Pedro, cuando supo que Jesús estaba en el agua, enseguida, ¿qué hizo? Jesús, manda que yo vaya tras de ti, ¿sí? Que yo pueda caminar también, que yo pueda ver ese milagro. Por ahí hay milagros en tu vida que están ahí, ¿sí? Que están ahí. Y está Jesús en medio de ese milagro. Jesús quiere hacerlo. Pero lo único que nos falta es animarnos. Animarnos a caminar sobre ese milagro, ¿sí? Cuando te animes a caminar, cuando puedas meterte en esa agua y caminar sobre eso, vas a ver tu milagro realizado por Dios. Es Jesús. ¿Por qué dudar? Si es Jesús el que está en el agua, ¿por qué dudar? ¿Por qué dudar? En la vida tenemos oportunidades de alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, pero muchas veces no nos animamos. El ánimo es una cualidad que necesitamos como hijo de Dios para obtener lo que Él nos prometió. Ahora, solo animate cuando Jesús te dice. ¿Sí? Jesús le dijo a Pedro, vení, vení. Solo animate cuando Jesús te dice. Si no te va a pasar lo del Minion que vas, ¡pum! ¡Pah! ¿Sí? Te vas a estrellar y no la vas a pasar bien. Animate a caminar sobre el agua cuando Jesús te diga, vení, porque yo estoy acá. Yo estoy en medio de esa tormenta, yo estoy en medio de ese problema, yo estoy en medio de esa dificultad de tu vida. Pero si vos te animás, yo voy a agarrarte, yo voy a sostenerte y vas a poder recibir ese milagro que tanto estás esperando. Dios quiere hacer un milagro y nosotros no nos animamos a caminar sobre el agua. Necesitamos salir de esa barca seca. ¿Sí? Pedro en algún momento tuvo que salir de esa barca, de esa comodidad. Yo me imagino una cosa, me imagino que cuando Pedro se animó, los otros discípulos, ¿qué le habrán dicho? Hey, Pedro, ¿a dónde va? ¿No? Ustedes si ven a alguien que está en un barco y se va a lanzar, y tormenta encima, ¿no? Viento, las olas me imagino que no estaban tan chiquitas, si estaban grandes. Me imagino que los demás discípulos le habrán dicho a Pedro, hey, ¿dónde vas? ¿Te vas a hundir o no? Así todo, ¿Pedro qué hizo? Se mandó, fue.
¿sí? Empezó a caminar sobre el agua porque sabía que el Maestro, sabía que Jesús estaba sobre esa agua y Él lo iba a sostener. Primero debemos tener la disposición de querer hacer eso que vemos difícil en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra agua a caminar? ¿Cuál es tu agua que debes caminar? ¿Alguna decisión que te cuesta tomar en cuanto a lo laboral por ahí? ¿Algún cambio de trabajo? ¿Independizarte? ¿Crecer en lo laboral? ¿Cuál es esa decisión que tenés que tomar? Por ahí predicar en un lugar que es totalmente difícil, o hacer un proyecto que vos lo tenés pensado hace años y por 1000 circunstancias no te animás. ¿Cuál es tu agua? ¿Cuál es el agua que debes caminar? Hoy Dios nos quiere enseñar que necesitamos animarnos a salir de esa barca y empezar a caminar en esa agua. Seguir a Jesús por ahí, dejar un pecado, algo que hace mucho está estorbando en tu vida, no te deja avanzar, no te deja crecer. Por ahí esa es tu agua. Y necesitas animarte y decirle, Jesús, sosteneme, agarrame porque voy. Me voy a lanzar a esa agua, voy a caminar y yo creo que voy a caminar sobre esa agua. La Biblia dice en Mateo 11:12 que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Que podamos arrebatar esas bendiciones de Dios, esos milagros de Dios, ¿sí? Que podamos arrebatarlos. Necesitamos ser valientes, animarnos. Entonces, en primer lugar, lo que necesitamos hacer es animarnos. Animarnos. Solamente animarnos. Pero qué difícil es muchas veces, ¿no? Qué difícil es animarnos a salir de la comodidad, a salir de eso que por ahí estamos tranquilos y decir, bueno, me animo a caminar sobre esa agua, sobre ese problema y sobre esa circunstancia para poder recibir ese milagro, para poder recibir esa bendición, eso que Dios me había prometido. Para animarse yo tenía, para mostrar un poco eso, ¿no? A veces hay que vencer cosas, pero ¿quién se anima a agarrar este chocolate? Fue rapidísimo. No, bueno, lo agarró, está bien. A veces hay que animarse, ¿sí? Después lo va a repartir, ¿no? Obviamente lo va a compartir. Pero a veces hay que animarse, hay que vencer el temor, ¿sí? Por ahí, para ella era más fácil porque estaba acá, ya estuvo adelante, ¿no? Por ahí otro que estaba ahí atrás escondido, y como que, bueno, no me animo y ya está adelante, ¿no? Pero a veces hay que vencer el temor. Y en segundo lugar, lo que quiero que veamos es que para caminar sobre el agua necesitamos vencer el temor. En primer lugar dijimos que es animarnos, solamente animarnos. En segundo lugar es vencer el temor. El versículo 30, fíjense lo que dice. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Quién? Pedro. Tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Sí? Cuando se dio cuenta que el viento estaba full, que las olas lo movían y encima me imagino que se habrá dado cuenta que estaba caminando en el agua. ¡Fua! Primero todo lindo, ¿no? Pero cuando se dio cuenta de la verdad, ahí se empezó a hundir. Ahí se empezó a hundir. Entonces necesitamos vencer el temor. Qué difícil habrá sido primero animarse a caminar sobre el agua y luego ver que había viento y que estaba en el agua. ¿Sí? Dos cosas podemos ver ahí. Que Jesús estaba ahí, pero que Pedro tuvo miedo. Y cuando Pedro dejó de mirar a Jesús, ¿sí? Cuando dejó de poner los ojos en Jesús y empezó a mirar el agua, empezó a mirar el viento, empezó a mirar las olas, ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Cuando dejás de poner tus ojos en Jesús, te comenzás a hundir. ¿Sí? Cuando dejás de mirar a Jesús, que es el que está ahí en el agua, te está sosteniendo, está haciendo que camines sobre esa agua. Cuando vos creés que vos por vos mismo podés caminar en el agua, podés afrontar las cosas, podés alcanzar las metas, podés alcanzar los objetivos, los proyectos, los sueños que Dios puso, es donde te empezás a hundir. Necesitamos confiar en Jesús, creer en Jesús, y eso es fe. La fe es confianza en alguien. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En quién confías? ¿Confías en Jesús? Amén. ¿Confías en Jesús? Para confiar en Jesús, vencemos el temor cuando confiamos en Jesús. Podemos vencer ese temor que nos impide de alguna manera caminar sobre esa agua, andar sobre esa agua. Hay ejemplos de temor, ¿sí? Hablar en público, tocar el bombo en público. Ese fue un temor para mí, ¿sí? Pero, ¿cuál es tu temor? ¿Cuál es tu miedo a vencer? ¿Sí? ¿Cuál es ese miedo que te paraliza, que no te deja avanzar, que no te deja crecer, que vos decís una y otra vez, tengo que hacer esto, pero tengo miedo, no me animo a andar sobre esa agua? Acordate
que si andás sobre esa agua y ponés los ojos en Jesús, ese temor va a desaparecer. Amén. Yo creo que hoy Dios se quiere llevar los miedos de nuestras vidas también. Quiere que saquemos ese temor que nos impide de alguna manera avanzar, crecer, andar, poder caminar sobre esa agua para alcanzar ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El miedo te paraliza, el miedo no te deja avanzar. Pero si sabemos que Jesús está ahí, ¿por qué tememos? ¿Por qué vamos a temer si Jesús está ahí? Si Jesús está ahí. Si Pablo iba a decir, si Pedro, me equivoqué de discípulo. Si Pedro, de alguna manera, si Pedro estaba mirando a Jesús, él no se hubiese seguramente hundido. Pero cuando dejó de mirar a Jesús, comenzó a hundirse. Sin duda, Pedro dejó de mirar a Jesús. Si dejás de mirar a Jesús, te hundís. Te hundís. ¿Sí? Entonces necesitamos siempre tener nuestra mirada fija en Jesús. Él es el que nos levanta, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos permite caminar sobre esa agua por más difícil que sea. ¿Sí? Algo que es imposible. Es más, a veces yo me pongo a pensar, cuanto el sueño, cuanto el proyecto sea más difícil y sea imposible, mejor. ¿Sabes por qué? Porque quiere decir que lo va a hacer Él. Quiere decir que Él lo va a hacer. Cuanto más fácil sea, es donde más nosotros vamos a decir, ¿viste? Esto lo hice yo. Yo llegué a esta meta, yo cumplí este objetivo, yo hice esto. ¿Sí? Y ahí dejamos de mirar a Jesús y nos empezamos a hundir. ¿Sí? Nos empezamos a hundir. Entonces, cuanto más difícil sea, cuanto más imposible sea eso, quiere decir que Dios lo va a hacer. Amén. ¿Crees que Dios va a hacer algo imposible? Cosas que crees que para vos son imposibles en tu vida, Él las puede hacer. ¿Sí lo crees? Es fe. Necesitamos ejercitar nuestra fe. Necesitamos creerle a Dios que lo que Él dijo que hará, lo va a hacer. Sin duda lo va a hacer. ¿Sí? Porque Dios es fiel en nuestras vidas. Me imagino al ciego Bartimeo. ¿Sí? Él no tuvo miedo. Él gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él necesitaba ver un milagro. Él necesitaba que su vista sea sana. Él necesitaba ver. Él necesitaba ver y no le importó lo que digan los demás de alrededor. Si no le importó que digan, este loco está gritando, sáquenlo, llévenselo. Si a él no le importó eso. Él quería recibir su milagro y no tuvo miedo. Venció el temor y gritó y dijo, Jesús, vení, salvame, rescatame, saname, porque necesito ese milagro sobre mi vida. A veces necesitamos así, hacer como este ciego Bartimeo. Si necesitamos pedirle a Jesús a gritos que Él nos salve, que Él nos rescate, que Él nos saque ese miedo, pero necesitamos vencerlo nosotros, el miedo, para poder caminar sobre esa agua. En el nombre de Jesús yo creo que el temor se va. Amén. Yo creo que el miedo se va, ese miedo que paraliza, ese miedo que te frena, ese miedo que no te deja avanzar, que no te deja crecer, se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Cuando me animo a caminar pueden venir vientos, pueden venir tormentas, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que reina en mi vida, que es Jesús. Si mayor es el que está en mí, si el que me sostiene está ahí, levantándome todo el tiempo, ¿por qué voy a dudar? ¿Por qué voy a temer? ¿Por qué no voy a caminar sobre esa agua? Necesitamos vencer ese miedo que nos paraliza. En tercer lugar, necesitamos confiar en Jesús para caminar sobre el agua. Confiar en Jesús. Pedro, cuando se dio cuenta de que solo no podía, pidió ayuda a su maestro. Él sabía que si solicitaba ayuda, Jesús iba a responder. Porque esto también nos puede pasar. Podemos vencer el miedo, podemos animarnos, podemos empezar a caminar en el agua, y cuando venga la tormenta, ¿qué va a pasar? Cuando nos demos cuenta de que estamos en el agua, nos podemos empezar a hundir. Y así todo, podemos pedirle ayuda a Dios. ¿Sí? Él está ahí para sostenernos. Y saben que yo imagino que Jesús podría haber dicho que Pedro siga caminando igual, ¿o no? Si era Jesús. No hacía falta que Jesús lo agarre, lo abrace, lo tome de la mano. Él podía hacer que, no sé, se pare el viento, el agua se ponga como un piso y podría caminar igual. Sin embargo, el gesto de Jesús fue de extender su brazo y agarrar a Pedro, ¿sí? Porque Él es así con nosotros también. ¿Sí? Él quiere agarrarnos, abrazarnos, levantarnos cuando parece que nos vamos a hundir. ¿Sí? Aún en ese momento, ¿sí? Aún donde perdemos la fe, porque mismo Jesús le dice, hey, hombre de poca fe, le dice, no pudiste creer un minuto más y no hubieses podido seguir caminando y te hubieses podido mantener en pie en el agua. Jesús mismo le dice, hombre de poca fe, pero así todo, Jesús viene a socorrerlo. Jesús no se escapó, no le dijo, bueno, ahora hundite. ¿Sí? Ahora dejaste de mirarme a mí, bueno, ahogate ahí que te venga a salvar, no sé, uno de los discípulos. No,
Jesús así todo, con nuestra poquita fe, que a veces dejamos de mirarlo a Él y a veces empezamos a hundirnos, Él nos rescata. Si vos le pedís, Señor, sálvame, Jesús viene, agarra tu brazo y te levanta. Y te saca de ese lugar donde estás y te vuelve a levantar para que puedas caminar, seguir caminando sobre esa agua. Tal vez te animaste a algo, estás caminando sobre el agua y en este tiempo estás por dejar de mirar a Jesús. O lo dejaste de mirar o estás ahí de dejar de mirar a Jesús. Estás por abandonar ese camino por el que andás. Solo necesitas decirle, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Extendeme tu mano y rescatame, porque necesito tu salvación, necesito que vengas por mí, necesito confiar en vos. Así que en tercer lugar dijimos que es necesario confiar en Jesús. Dios te va a extender su brazo y te va a levantar si estás cansado, frustrado, desanimado. Hoy Dios te levanta. Amén. Dios te levanta. Confía en Jesús. Confía que Él está ahí y que Él te levanta. Cuando Jesús se sube a tu barca, se va a calmar ese viento que te azota. ¿Sí? Dice el versículo 32 que se calmó, que Jesús calmó el viento que azotaba. Entonces, aún así todo, cuando parezca algo imposible, cuando parezca una tormenta muy difícil, Jesús puede calmar ese viento que te azota. ¿Sí? Y es necesario que puedas caminar sobre el agua, confiando en Jesús siempre. Y por último lugar, el versículo 33 es como que hicieron un culto ahí, ¿sí? Empezaron a adorar a Dios. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. Después de ver semejante milagro, ¿sí? Imagínense ver a alguien caminando sobre el agua, no dudaron de que Jesús era el Hijo de Dios y comenzaron a adorarle, comenzaron a decir que Él era el verdadero Dios. Qué bueno que cuando nos animamos a realizar la tarea que Dios quiere, nos garantizamos su respaldo y podemos definitivamente proclamar que Él es el Hijo de Dios. Es el único que puede rescatarnos, el único que puede salvarte, el único que puede extender su mano y rescatarte aún cuando te estás hundiendo. Es el tiempo de adorarle. No nos olvidemos que lo que conseguimos es gracias a su obra maravillosa y milagrosa. ¿Sí? Y qué bueno que cuando sabemos esto podemos adorarle a Él. Nunca te creas sabio en tu propia prudencia, en lo que vos crees, ¿sí? Sino cree que Jesús es el que te sostiene y Él es el que hace el milagro en tu vida. Pero es necesario caminar sobre el agua. Así que en este día, si estabas con algo ahí medio inconcluso en tu vida, con algún proyecto, con algún sueño, con algo que necesitabas que Dios haga, o algún milagro que hace tiempo le estás pidiendo a Dios y no lo ves, es tiempo de animarte. Es tiempo de animarte, es tiempo de saltar de esa barca, de esa comodidad y dar ese paso. Pero es tiempo también de vencer el temor, no tener miedo, aun cuando veas el viento, cuando veas lo complicado que está, es bueno vencer ese temor porque Jesús está ahí. Si Él está ahí, no temas. Si Él está ahí, no dudes. Confía en Jesús. Y por último, adorale. Si cuando veas que Él hizo esa obra, adorale. Aún sin verla, qué bueno que es adorarle a Dios por lo que va a venir. Si eso es hablar proféticamente, si orar y agradecer a Dios por lo que va a venir, aún sin verlo todavía, qué bueno es agradecerle a Dios, porque Dios te va a dar ese milagro. Si crees, Dios te va a dar ese milagro que estás buscando. No sé cuál será. Si cada uno tiene su milagro, yo tengo el mío, cada uno tiene el suyo, ¿sí? Pero Dios va a hacer ese milagro en tu vida. Pero necesitas caminar sobre el agua. Hay algo que lo tenés que hacer vos. ¿Sí? Hay algo que lo tenés que hacer vos. Si Pedro se quedaba en esa barca, nunca hubiese visto el milagro de caminar sobre el agua. Nunca. Ni siquiera los discípulos. O sea que va a haber gente alrededor tuya que va a ver milagros de Dios también. Y va a decir, wow, mirá lo que hizo Dios con él. Mirá lo que hizo Dios con ella. ¿Sí? Los discípulos vieron el milagro de Pedro. Habrán dicho, ¿por qué no me animé yo al final? ¿No? ¿Por qué no me animé yo? Al final no estaba mal. Pudo caminar en el agua. ¿Por qué no me animé yo? Pero el que se animó fue uno, fue Pedro. Y él vio el milagro. Si en esta noche te animás a caminar sobre el agua, vas a ver ese milagro. Y aún los de alrededor lo van a ver y van a decir, yo quiero también ese milagro. Yo quiero ese milagro. ¿Cómo hiciste, te van a decir, para recibir ese milagro? Y ahí vos le podés decir que, mirá, es animarse, vencer el temor, confiar en Jesús y adorarle a Él. Te invito a que cierres tus ojos y que pienses en ese milagro.
que pienses en ese milagro. ¿Qué tenés que hacer para recibir ese milagro? Tenés que vencer un temor, tenés que animarte a salir de esa barca. Sabés que si Abraham no hubiese salido de su tierra hacia otra, no se hubiese cumplido la promesa de la descendencia que Dios le había hecho. Si Moisés no se hubiese animado a salir de Egipto, el pueblo de Israel hubiese seguido siendo esclavo. Si David no se enfrentaba a Goliat, sería muy difícil que sea el rey de Israel. Si José no huía de la tentación, no hubiese sido gobernador de Egipto. Si Pablo no se hubiese animado a salir de su comodidad y predicar en todos lados, muchos no hubiesen conocido al Señor. Si muchos cristianos en los primeros siglos no hubiesen defendido su fe, otros no hubiesen conocido a Jesús. ¿A qué te tenés que animar vos? ¿A qué te tenés que animar en esta noche vos? Que este sea el día en el que te animás a salir de esa barca y decidís caminar sobre el agua. Acordate que Dios está con vos. Jesús está ahí para sostenerte. Él está ahí. Tomá la decisión en esta noche de animarte a salir de esa barca y caminar sobre el agua. No importa si hay vientos, no importa si hay olas grandes, no importa si hay tormentas, Jesús está ahí. Él te sostiene, su brazo se extiende sobre tu vida. Animate a caminar sobre el agua. Y si ya estabas caminando en el agua, si ya estabas arriba del agua y empezaste a dejar de mirar a Jesús, qué bueno que hoy sea el día de retomar eso y decir: Jesús, sigo mirándote a vos. Si no me hundo, si no me caigo, si no me ahogo, necesito seguir mirándote a vos. Seguir mirándote a vos. Por ahí, esa agua es seguir a Jesús. Si no conoces de Jesús, es seguirle a Él. Si lo conoces y estabas un poco alejado de Él, es tomar la decisión de seguirle nuevamente. Por ahí es una decisión ministerial, de servir a Dios, de hacer algo grande para Dios. Por ahí es una decisión laboral. Por ahí es algo que venís luchando hace años y no te animás. Por ahí necesitas dejar un pecado que te estorba en tu vida hace años. No lo podés abandonar, no lo podés dejar. Hoy Jesús te hace libre. Dios te hace libre de eso. ¿Qué es lo que tenés que hacer vos? ¿A qué te tenés que animar? ¿Cuál es tu agua? Animate a caminar sobre esa agua, vencé el temor, confía en Jesús y adorale a Él. Te invito a que si en esta noche te querés animar a caminar sobre el agua, te puedas poner de pie, como un símbolo de decirle: Señor, yo me animo, quiero ir más allá, yo quiero vencer el temor, quiero confiar en vos, a pesar de lo que venga, necesito animarme. Pensá en eso que tenés, en eso que te tenés que animar, pensá y decís: Señor, hoy yo me lanzo. La verdad no lo tengo todo claro, no sé si me voy a hundir o no, pero confío en vos. Eso es fe. Confío en vos. Hoy me animo a caminar sobre el agua. Hoy me animo a caminar sobre el agua. Padre, en el nombre de Jesús, mira estos corazones que hoy se animan. Estos corazones valientes que hoy se animan a caminar sobre el agua. Padre, dales el milagro que están buscando. En el nombre de Jesús. Dales el milagro que están buscando, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, movete con poder sobre sus vidas, Señor. Padre, movete con poder sobre sus vidas, Señor. Tu milagro viene, tu milagro viene, tu milagro viene. Decile al Señor: Señor, quiero ese milagro, quiero recibir ese milagro, eso que estoy esperando hace años. Hoy decido animarme, hoy decido caminar sobre esa agua y sé que ese milagro va a venir sobre mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, hace milagros, Señor. Hace milagros sobre estas vidas, sobre estos corazones valientes, sobre estos corazones que se animan a caminar sobre el agua. Padre, que aunque venga la tempestad, aunque venga la tormenta, aunque venga el viento fuerte, Señor, vos lo vas a sostener, Padre. En el nombre de Jesús, Señor.
Señor. Que ellos sientan tu cobertura, que ellos sientan como vos los sostenés en cada momento, Señor. Vos nunca los dejás, Señor. Nunca los vas a abandonar, Señor. Tu mano va a estar siempre extendida sobre ellos. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, ahora levanta al que se está hundiendo, Señor. Si hay alguno que se está hundiendo en esta noche, Señor, levántalo, Señor. Levántalo, Señor. Rescátalo, Señor. Rescátalo en el nombre de Jesús, Señor. Y que pueda salir nuevamente a flote, Señor. Mirándote a vos, puesto los ojos en Jesús. Solamente en vos, Señor. Padre, hacé milagros. Hacé tu obra, Señor, sobre nuestras vidas, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Padre, y en el nombre de Jesús, si hay algún temor en nuestras vidas que nos impide caminar sobre el agua, que nos impide andar sobre el agua, ahora se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Todo temor, todo miedo, se va en el nombre de Jesús. Padre, el perfecto amor echa fuera el temor. Y tu amor, Señor, perfecto, está en este lugar para echar fuera todo temor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, el perfecto amor echa fuera el temor, Señor. Que tu amor venga, que tu amor nos inunde, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, tu amor nos inunda y se va todo temor, se va todo miedo a caminar sobre el agua. En el nombre de Jesús. Aleluya, Dios. Aleluya. Dale gracias a Dios. Dale gracias. Dale gracias porque tu milagro viene. Tu milagro viene. Tu milagro viene. Tu milagro está ahí a la puerta. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dale gracias a Dios. Vamos a adorarle a Dios. Así como terminaron los discípulos adorándole a Dios por lo que habían visto, por ese milagro que habían visto. Terminemos adorando a nuestro Dios en esta noche. Adorémosle por lo que Él va a hacer en nuestras vidas, por lo que Él va a realizar en nuestras vidas. En el nombre